Bien, en el marco de la alfabetización en datos, en el contexto universitario en las ciencias sociales, vamos a presentar la temática relacionada con la protección de datos personales, académicos y de investigación. La primera pregunta que queremos formularnos es la que tiene que ver con ¿qué es un dato personal? Y podríamos decir que se trata de cualquier información relativa a personas físicas que se puedan identificar. Actualmente la protección de datos personales se rige tanto por el Reglamento Europeo del año 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de los mismos, y la Ley Orgánica ya de carácter nacional del año 2018 de protección de datos personales y de garantía de los derechos digitales. De acuerdo con la normativa anteriormente citada, se pueden configurar una serie de principios a tener en cuenta en el tratamiento de los datos. Estos principios son, por ejemplo, el principio de licitud, lealtad y transparencia, de acuerdo con las bases jurídicas del Reglamento General de Protección de Datos; el principio de minimización de la finalidad, que supone que los datos personales solamente pueden ser recogidos para fines concretos, explícitos y legítimos; el principio de minimización o limitación de los datos a aquellos que se precisen para los fines que se habían previsto; el principio de exactitud de los datos, por lo que estos han de ser muy actualizados, constantemente diríamos actualizados; el plazo de conservación de los datos por un límite de tiempo no superior al que se considera de acuerdo con la utilización de estos datos para los fines requeridos; el principio de integridad y seguridad, aspecto que incluye aquella protección de datos contra un tratamiento ilícito o incluso no autorizado; y el principio de responsabilidad proactiva. Este principio supone que los responsables y los encargados del tratamiento de datos deben de cumplir estos principios y además ser capaces de garantizar dicho cumplimiento. ¿Y qué ocurre con las garantías de datos digitales? En el título 10º de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y concretamente en lo que a datos digitales se refiere, se incorporan aspectos para garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, como es el caso, por ejemplo, de la neutralidad en Internet, el acceso universal a Internet por parte de cualquier persona, la seguridad digital, la educación digital, cuyo derecho tiene cualquier alumnado dentro del sistema educativo; la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección, por tanto, de los datos personales, tanto en un contexto como en otro; y la intimidad y el uso de dispositivos en el ámbito laboral por parte de los trabajadores y de los empleados públicos. Hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, esta intimidad se hace extensible al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el puesto de trabajo, informando con carácter siempre previo y de forma expresa, concisa y clara. ¿Y cómo se aplica el actual régimen jurídico de protección de datos de carácter personal en el ámbito docente universitario? Partiendo del hecho de que en la acción docente se maneja un número importante de datos relacionados tanto con los estudiantes como con otros docentes, las herramientas actualmente que tenemos a nuestra disposición o que actualmente empleamos para tanto la docencia virtual como en otros momentos para la docencia presencial deben cumplir con todos los requisitos que se plantean en la normativa vigente señalada con anterioridad. En este sentido, por ejemplo, han de emplearse aquellas herramientas oficiales que se haya provisto o que haya provisto la entidad o la institución universitaria para garantizar la legalidad y la seguridad adecuadas. Tengamos en cuenta, de acuerdo con la aplicación del actual régimen jurídico a este contexto,
que, por ejemplo, la preservación de prácticas y documentos con datos personales solamente se podrá guardar por un máximo de un curso académico. La publicación de calificaciones debe realizarse en los espacios virtuales habilitados por la institución universitaria y en esos espacios debe realizarse una publicación mínima para que el estudiante pueda identificarse. Datos mínimos como es el nombre y sus apellidos, así como 4 cifras aleatorias del documento nacional de identidad y, por supuesto, la calificación obtenida. En todo momento habrá una información previa en el caso de que el estudiante o cualquier otro docente pueda participar en actos públicos grabados por parte de la universidad. Como expreso, debe de ser informado previamente de los fines para poder divulgar esos actos públicos que se realizan en las universidades. Y en el caso de aquellas grabaciones de sesiones docentes que sean imprescindibles e incluso necesarias, como es el caso de la docencia de carácter virtual en universidades a distancia o en determinados contextos en entidades universitarias de carácter presencial, han de ser grabaciones siempre de sesiones docentes limitadas a el personal docente y a los estudiantes a los que vaya dirigida en la modalidad de docencia virtual. De manera que si el profesor o cualquier persona que esté realizando esa grabación desea utilizar, digamos que dichas grabaciones para otros fines, debe de requerir el consentimiento expreso de las personas afectadas, bien sean estudiantes, bien sean profesores o cualquier otra persona que se encuentre en la sala en la que se está produciendo la grabación. Si nos centramos puramente en lo que es el ámbito científico, tendremos que definir en primer lugar qué vamos a entender por datos de investigación. Así, tomando la definición que plantearon en su momento en el 2012 Torres Salinas, Robinson García y Cabezas Clavijo, vamos a entender por datos de investigación todo aquel material que ha sido registrado durante la investigación, reconocido por la comunidad científica y que sirve para certificar los resultados de la investigación que se está realizando. Además, tenemos que tener en cuenta que para que esos datos de investigación sean considerados abiertos dentro del entorno del movimiento Open Science, estos datos deben ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona. Se ha de conocer y de reconocer su autoría y se han de poder volver a compartir una vez que se hayan transformado en investigaciones posteriores. En cuanto a las normativas o a los marcos legales que atañen a los datos de investigación, tenemos que mencionar algunas normativas que ya han sido aquí expuestas y aludidas, como son el Reglamento Europeo 679 de 2016, en concreto en su artículo 98.1, y a nivel estatal la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. En ambos casos se tratan o se contienen los datos de investigación como específicos dentro de todo el contexto de la protección de datos. En cuanto a las consideraciones éticas, cada institución puede tener su propia reglamentación y sus propias recomendaciones, pero a grandes rasgos todas coinciden en que cualquier investigación que implique la participación de humanos o de seres vivos debe contar con alguna revisión ética. También lo estarán aquellas investigaciones que están referidas a personas y que conlleven el almacenamiento de la identificación de esos individuos, a menos que esos datos se hayan obtenido con estudios puramente observacionales de comportamiento público. Con estos últimos, con estos estudios de observación, aludimos a aquellos que se producen en un foro abierto al público general, a esos otros que no son invasivos y aquellos que no dan lugar a identificar a los participantes. Si cumplen esas tres características, estaríamos ante estudios de observación. Por otro lado, las propias asociaciones profesionales también pueden desarrollar sus propias directrices éticas en función de determinados campos académicos y en todo caso deben estar en constante actualización y consenso. Bueno, la razón por la cual es fundamental acompañar siempre a unos datos de investigación con una descripción tanto formal como de contenido lo más normalizada posible es para atender a las directrices del paradigma de la ciencia abierta.
Entre otros casos, entre otros campos, esto implica pues comprender o contener aspectos relacionados con el volumen de datos y su crecimiento potencial a lo largo del tiempo, la variedad en cuanto a la tipología y el formato de los datos de investigación, que pueden estar derivados de metodologías y fuentes de recogida muy diferentes, la probable dependencia para su uso y manipulación a determinadas tecnologías de hardware y software y la futura degradación a la que probablemente deban hacer frente también. En cuanto a la tipología de formatos de investigación, la verdad es que son muy variados y podemos encontrar algunos que están claramente vinculados a lo que es el formato documental, en el sentido de diferenciar entre formatos impresos o formatos audiovisuales, etcétera, como también estar vinculados a las distintas técnicas de recogida o flujos de datos que representan. En cuanto a la pregunta de si existen formatos o esquemas de descripción específicos para datos de investigación, lo cierto es que es impensable o no es realista pensar que exista un solo formato de descripción para todos los datos de investigación posibles, que como hemos visto pueden tener características muy variadas y tipologías muy diferentes. Pero sí es cierto que podemos utilizar o hacer uso de formatos de descripción generales, como puedan ser el Dublin Core, o incluso el uso de formatos que son específicos para la descripción de conjuntos de datos o datasets, como el DataSite o el DDI. Muchas gracias por su atención.